Gracias, amigo. Compañeros, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Fuerza, fuerza, fuerza. Somos sindicatos, somos energía, somos masa, somos movilización. ¿Sí? Somos un poder, que eso es fundamental. Bienvenidos todos a este seminario de salud. Y en este seminario de salud pues tenemos que revisar algunos elementos que son fundamentales para nuestro ejercicio sindical, pero especialmente para nuestra actividad gremial, nuestra actividad institucional. FECODE, ADEM, la Central Unitaria de Trabajadores y todo lo que concierne el trabajo en torno a las organizaciones sociales, a los trabajadores que redundan y deben redundar en beneficios para nuestros estudiantes, para nuestros padres de familia y nuestras comunidades. Saludo el día de hoy, primero que todo, de parte de nuestro presidente Hernando Betancourt, que no está presente en este momento, porque fue convocado a una Junta Nacional en Bogotá y ahora más tarde vamos a hablar de la crisis que se viene presentando a nivel nacional. Saludo del compañero Alberto Frade, que fue el día de hoy a representar como delegado a esa Junta Nacional con la posición de la Junta que dio unas líneas claras para representar allí en este contexto. Y reciban el saludo de toda esta Junta Directiva que el día de hoy los represento como vicepresidente en este momento de las funciones que nos competen. Hoy nos convoca el tema de salud. Y como lo decíamos ahorita en el punto, se va a revisar el contrato. Y nuestros compañeros tienen definido dar unas explicaciones puntuales del contrato, sus cláusulas, pero especialmente del contrato, sus cláusulas, algunas situaciones que se deben presentar frente a la defensa y frente a exigir estos delitos contratos. Es fundamental decirles a todos ustedes que esta Junta sí ha realizado diferentes procesos y tenemos que recordar el momento de la pandemia. En una lucha constante del Ministerio de Educación Nacional, aunado con las secretarias tanto municipal y departamental, en enviarlos a trabajar sin garantía. Y fue una posición férrea de la Junta, acompañado en algunos momentos por la Junta, en decirle a los secretarios y al gobernador, al alcalde, no vamos porque la vida de los maestros también son importantes. No nos podemos quedar solo en la contratación. Ustedes tienen normas legales en las cuales les exigen que deben proteger tanto la vida de los maestros, pero también la de los niños y padres de familia como tal. En ese orden de ideas evocamos este ejercicio que aun cuando estábamos en casa, lo dijimos en diferentes momentos, nos tocó, discúlpeme lo que voy a decir, pero suena duro, pero fue la realidad, ladrar como perro enjaulado. ¿Para qué? Para que el gobierno no hiciera con nosotros de enviarnos, de exponernos, de exponer nuestras familias, nuestros hijos, en un tema tan complejo que era el exponer a situación que hoy estamos viviendo, situación que no desaparece del contexto de la humanidad, de la sociedad. La pandemia está vigente. Nuestros maestros hoy los tenemos en las UCI, los tenemos en las clínicas, los tenemos inclusive en los colegios. Ojo con lo que vamos a decir, inclusive en los colegios. ¿Por qué? Que por el temor a que un directivo X o un directivo Y no les da el permiso para ir a. O porque Medisalud simplemente desconoce ese derecho y
el maestro tiene que estarse presentando, atentando inclusive contra la salud de los estudiantes, de comunidad y como tal. Son situaciones que todos los días vemos, situaciones que todos los días nos enfrentamos. En ese orden de ideas hay que decir que esta Junta proyectó una mesa departamental, y en esa mesa departamental hicimos llegar a representantes del gobernador, representantes del alcalde como entes certificados para que se comprometieran con la salud de los maestros. Triste, compañeros, y tenemos que decirlo, triste, porque conclusión de esa mesa quedó que los entes sacarían un documento, como lo determina la norma, para el consejo directivo del fondo, donde se colocaban todas las denuncias, porque ellos como patrones lo pueden hacer. Documento que fue imposible hacer, que estos entes que muchas veces se echan el discurso politiquero, que están de frente de la salud de los maestros, y cuando tuvieron que actuar, después de hacer toda una mesa, 4 encuentros, donde se colocó todo encima de la mesa donde estaban presentes los entes de control, Supersalud, Contraloría, Procuraduría, todos se tiraron la pelota unos a otros para decir que la Supersalud en últimas comenzaba unas investigaciones que al día de hoy no han salido con nada. Esa es una cuestión que nosotros queremos reflejar, porque muchas veces queda como en el ambiente, claro, como se acercan las elecciones, entonces ahora sí vienen a hacer el seminario. Claro, como entonces tal cosa, ahora sí comienzan a mostrarse. Claro, nosotros lo venimos haciendo, se viene trabajando constantemente. Las denuncias en los entes de control y el trabajo constante con la Secretaría la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Prestaciones Sociales, en conjunto, porque acá no podemos decir que uno solo hace. Aquí tenemos diferencias, pero siempre lo hemos dicho, somos un puño cerrado cuando de afrontar los retos que atentan contra los maestros, nos unificamos para sacar adelante estos temas. Pero frente al tema de salud tenemos nuestros compañeros que van a enfocar el tema del contrato y lo que tiene que ver con la orientación hacia los veedores que se debe elegir. Nosotros queremos hablar de otras problemáticas frente a unos informes que se vienen presentando. Cada 8 días tenemos en nuestra mesa problemática educativa. Una problemática educativa que estamos afrontando en los 2 entes certificados. Aquí hay que entender que por la normatividad, Villavicencio es certificado como lo es el departamento del Meta, y por eso en nuestros comunicados algunos dicen, ¿y por qué no aparece Castilla? ¿Por qué no aparece Guamal? ¿Por qué no aparece Acacías? Y siempre dicen Villavicencio y departamento del Meta. Razón es que Villavicencio es certificada, el Meta es certificado, y con ellos dos nos toca apretar porque nos toca negociar, enfrentar y dialogar con estos 2 entes. En Villavicencio y en el Meta tenemos una situación que año a año es compleja, y es la llamada validación de planta. Que con esta validación de planta, como lo determina la norma, la 3020, hay una relación de estudiantes por cantidad de docentes. Pero lo que nosotros en el transcurso de la lucha y el ejercicio hemos descubierto es que esta validación de planta se utiliza para perseguir a los maestros. Esta validación de planta se utiliza para perseguir al presidente de la subdirectiva, al delegado de la subdirectiva que levanta la voz en su momento. Esta validación de planta se utiliza para sacar al compañero del consejo directivo, que es el que le reclama al rector por las cuentas, o es el que le reclama al rector por las injusticias que se da a nivel institucional. Y es ahí donde esta Junta se ha parado a presentarle a la Secretaría de Educación Departamental opciones y a reclamarle que se respeten los debidos procesos y que cuando se dé esta validación de planta se respeten los órganos que están al interior de las instituciones,
el consejo académico, el consejo directivo, y que es con ellos y no dedocráticamente como lo están haciendo algunos rectores, tanto en Villavicencio como a nivel del departamento del Meta. En el departamento del Meta, como en Villavicencio, pero más en algunas zonas PEDEL, compañeros, nos toca confrontar constantemente las amenazas. Y ojo a esto, la narrativa estatal, las palabras que constantemente salen de la presidencia, del ministerio, de quienes de una u otra manera pertenecen a ese partido del Centro Democrático que lo único que tiene en su cabeza es acabar con FECODE, es acabar con las organizaciones sociales, es acabar con ADEN en el departamento del Meta. Esa narrativa ha logrado enquistar en la comunidad, en nuestros padres de familia, en algunos de sus militantes en los diferentes municipios, una narrativa constante que termina en amenaza a nuestros maestros. Como junta, como organización sindical, como defensores de derechos humanos, como veedores de estos procesos, hemos hecho el ejercicio ante la Secretaría de Educación del Meta para salvaguardar, y la de Villavicencio, para salvaguardar la vida por encima de cualquier cosa de nuestros maestros. Hay temas que se vienen exigiendo para garantizar el servicio digno para nuestros niños. Y aquí no nos pueden decir que solo peleamos por salario, por plata, por beneficio personal. Aquí la lucha constante es por decirle al secretario, al gobernador, al alcalde, la infraestructura con la que se está prestando el servicio en las diferentes instituciones. Instituciones caídas, sin baterías sanitarias, sin agua potable, instituciones sin cerramiento, sin seguridad, instituciones donde está llegando el jíbaro y está entrando a la institución, están vendiendo la droga y la responsabilidad está cayendo sobre nuestros maestros porque los padres de los diferentes sectores nos están diciendo ¿y qué están haciendo ustedes? Pero ¿qué hace el Estado? ¿Qué hacen las secretarías? ¿Qué hacen los entes de control? Muchas veces aplauden, miran para otro lado y permiten que ese negocio del narcotráfico se acrecente y crezca en los diferentes municipios e inclusive en Villavicencio. Eso es una economía que se ha desarrollado y se ha fortalecido. Los maestros nos mantenemos en contra de la jornada única sin condiciones. Hoy lo vienen diciendo algunos colegios que en algunos gobiernos quedaron que no se iban a aceptar nuevas jornadas únicas en el país. Pero resulta que nos dicen hoy que les amarraron esos contratos, esas inversiones, y algunos colegios vienen inaugurando hoy en el departamento del Meta algunas obras que se vienen inaugurando, vienen amarradas a que deben ser en jornada única. Pero es aquí donde comienza el trabajo de cada uno de nosotros. Es aquí donde nos estamos organizando nosotros en estructurada el inicio de la norma. La 2105 hace una referencia en torno a que para poder abrir nuevas jornadas únicas debe tener las condiciones todas. Y es ahí donde hacemos el llamado, compañeros, que no le podemos hacer el juego al gobierno y a las secretarías aceptando horas extras para esas jornadas únicas, porque si no está el personal docente, sencillamente no se puede habilitar esa jornada única. Y es allí donde hacemos el llamado para que hagamos la denuncia constante de lo que viene presentando en los diferentes municipios. Jornadas únicas donde no hay un restaurante, jornadas únicas donde no está la biblioteca, donde no están los diferentes espacios para la cultura, el arte, no se puede desarrollar, y es ahí donde nos toca y nos compete pararnos firmes en la raya. Y ese reto lo tenemos, no Rafael, los 11, pero no los 11, tienen que asumirlo y tenemos que asumirlo en concordancia con ustedes, compañeros delegados de Villavicencio, compañeros
presidentes de su directiva y delegados de su directiva de los diferentes municipios. Es la masa la que hace la fuerza y la que genera que se dé el cambio, la movilización en torno a lo que queremos los padres, los estudiantes, pero especialmente los maestros, que tenemos esa responsabilidad ética, política y social con nuestras comunidades. El acoso laboral no podemos permitirlo. Así no se meta conmigo quien hoy pisotea a un compañero. Si me quedo en silencio, mañana me pisotean, y cuando levante la cabeza no hay quien esté para respaldarme. Tenemos que erradicar la violencia en nuestras instituciones educativas. Entre nosotros, del jefe hacia el maestro subalterno, del subalterno jerárquicamente en orden inversa. Pero finalmente no lo podemos permitir. El acoso hay que erradicarlo de las instituciones, y es una responsabilidad que cuando escuchamos, cuando vemos, cuando alguien grita A, cuando alguien maldice A, sencillamente si todos nos paramos y hacemos un frente común, la gente se corrige. Pero si nosotros con el silencio somos cómplices de esas actuaciones, y no vale lo que digamos en las redes, es lo que hacemos en el momento para hacer sentir que ADEM está en todas partes, que ADEM tiene ojos en todas partes y que ADEM actúa en el momento que debe ser. Fusión de colegios. En Villavicencio es una pelea constante, Alejandro y compañeros. Y el cuento es que la población se está moviendo del centro hacia la periferia. Y entonces allá es donde se construyó el colegio, pero como no me nombran maestros, tengo que apretar, exprimir al maestro que está aquí en el centro para sacar 2 y 3 y mandarlos allá para validar la construcción de lo que hice, el proyecto que monté, hacerlo realidad como sea. Así el maestro de acá no tenga garantías y el maestro de allá tampoco. Pero de una u otra forma hay que poner a rodar eso para que los entes de control no digan nada. Y es aquí donde le hemos dicho, tanto a la gobernación como al alcalde de Villavicencio, nosotros como maestros, si nos toca irnos en marcha hacia Bogotá, nos vamos, pero trabajemos de manera unida, que es que en el Meta faltan más de 200 maestros y que en Villavicencio otro tanto igual. Y nosotros estamos en la disposición como organización sindical, no solamente los 11, ser ustedes también en apoyarnos para exigirle al ministerio que nombre esos maestros, porque en última lo que se está generando es una sobrecarga laboral de quienes se quedan en los colegios y de quienes llegan a los nuevos colegios donde falta de todo. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocar parte de nuestras luchas hoy, inclusive con este nuevo gobierno. Seguimos, compañeros, y es un mensaje para todos en la lucha de bienestar laboral docente. El último viernes de mayo, el último viernes de septiembre, en un acuerdo de Diego, mis compañeros, que lo pusimos aquí en una negociación 2019-2017. En el 2019 se hizo real ese proceso de una negociación que hicimos en el 2017. Eso ya debe estar en los cronogramas de nuestras instituciones. Ese bienestar se gana porque es que el Código Sustantivo del Trabajo determina que por cada 48 horas se dan 2 de ocio para los trabajadores. Y de ahí sacamos nosotros en una situación que se presentaba, que en colegios grandes en Villavicencio y en el departamento del Meta no se conocían ni siquiera el maestro de bachiller con el maestro de la sede primaria. Y ahí había diferentes confrontaciones. Y la idea fundamental de eso es que en ese momento, en ese día, el rector, el aseador, la señora de los tintos, el maestro que está en la media, el que está en la técnica, todos estemos reunidos en un, integrados como una sola institución, y le demos fuerza, porque las instituciones nos mostramos unas a otras a partir de nuestros proyectos educativos.
y nos hacemos diferentes a pesar del contexto donde estemos. Ese es el objetivo, y estos días institucionales hay que reclamarlos y, como decimos, hay que colocarlos de una vez. Frente al tema de los juegos, le reclamamos al gobierno departamental y de Villavicencio que tiene que invertirle, porque la Federación, FECODE y el Ministerio montan unos juegos a nivel nacional, pero a ellos les dan unas responsabilidades que cumplen constantemente. Villavicencio el año pasado entregó la dotación, uniformes. El MENA se comprometió en colocar transporte y quedaron los maestros botados a mitad de camino. Eso fue de conocimiento de todos. ¿Qué hacemos nosotros como organización? Pedir, exigir, pero es a ellos a los que les compete la responsabilidad primaria de atender el bienestar de los maestros. Como sea, que no nos pueden decir a nosotros que hay recursos de X o de Y, sino simplemente responder frente a la responsabilidad que tienen. Compañeros, a nivel nacional hay que decirles que primera vez en la historia que la Federación Colombiana de Educadores es llamado a un empalme en el Ministerio de Educación. Y en ese empalme se presentó una discusión donde FECODE pudo demostrar que el Ministerio le ha tomado del pelo a los acuerdos firmados. Y tenemos que decir que el acuerdo firmado de 2019 prácticamente es el mismo del 2021. ¿Y qué pasó? Se firmó un acuerdo en el 2019 que sencillamente dejaron vencer los términos, se pasó el tiempo y el gobierno tomó del pelo una y otra vez a FECODE, aprovechándose que estábamos en medio de una pandemia. En medio de esa pandemia se debe estallido de todo lo que todos conocemos. Pero se firma, el año pasado se firma nuevamente ese acuerdo que hoy el gobierno en su momento y con sus asesores dieron todo para prácticamente dejar que el nuevo gobierno debe cumplir. Y es allí donde decimos que tenemos una responsabilidad grandísima, porque no nos podemos acostar en los laureles. La movilización en este gobierno no se va a acabar. La lucha de los sindicatos y la clase obrera no se va a acabar. Si bien vamos a cambiar un poco el chip de decir, hoy somos gobierno. Nosotros con la frente en alto tenemos que decir, los maestros montamos presidente en Colombia, a pesar de que se hubieran presentado dificultades. Compañeros, pero votamos por convicción, y si las cosas no se dieran, tenemos que salir y serán las calles, las plazas, las avenidas, los parques, los testigos de nuestra lucha. Y si por el otro lado el gobierno nos responde, pero la ultraderecha quiere acabar ese modelo, nos toca salir a defenderlo con toda, porque no podemos permitir que lo que hemos luchado por tanto tiempo de un solo brochazo lo quieran acabar. En ese orden de ideas, el llamado es a mantenernos firmes, alertas, no como nos dicen por ahí, como vamos a vivir sabroso, entonces es a mamar gallo. A los maestros, a los trabajadores colombianos nunca nos han regalado nada, y lo poquito que tenemos es porque lo hemos luchado y porque nos lo hemos ganado, inclusive cualificándonos con nuestros propios recursos. Es ahí donde tenemos que decirle al gobierno nacional y a este gobierno que a nosotros nunca nos han regalado nada, y todo lo hemos alcanzado con sacrificio, con sangre, sudor y lágrimas derramadas en la calle. Hoy quedó claro para este gobierno que hay 8.000 maestros a quienes se les generó una expectativa, quienes llevan 3
años sin poder ascender, 3 años en los cuales se les ha tomado del pelo, se les han puesto portales, correos, enlaces, se les ha querido mancillar en estos 3 años. Compañeros del 1278, hoy está en la agenda del empalme, hoy está en la agenda del FECODE de que hay que sacar adelante este tema que es fundamental. Y aquí queremos decir algo: el FECODE no nos podemos dividir ustedes y nosotros. 1278 y 2277, si sumamos los dígitos nos da lo mismo, somos lo mismo. El gobierno nos divide precisamente para ponernos a pelear, y en ese jueguito no podemos caer. Y realmente a nosotros, a todos nos interesa que tengamos ascenso, porque de acuerdo a los ascensos son los aportes que se dan para la pensión y prestaciones sociales, y ahí es donde se financia. Un fondo desfinanciado sin la posibilidad de ascender es un fondo que afecta y aprieta al maestro que está pensionado, y es allí donde tenemos que llevarle el mensaje a quienes de una u otra manera quieren mirar hacia abajo y decir: pobrecitos los 1278. Pero hay que decir, esto no es de pobrecitos o quienes, sino es unámonos, porque si a mí me va mal, a usted no le van a pagar su pensión el día que el fondo se quede sin dinero. Hay 1.8 billones de déficit a este año, de plata de nómina, de plata de transporte escolar, de plata del baile, y ya se lo están planteando al ministro, quien ha dicho hay que buscar ese recurso. Pero ustedes saben que el país que lo están dejando como una olla raspada sin billete. Las cosas no están fáciles, no han sido fáciles. Y más aún tenemos que estar atentos, porque sencillamente hay que, primero, rodear ciertos procesos, pero segundo, saber que no nos vayan a tomar del pelo, porque hacemos parte de ese poder que hoy está a nivel de Colombia. No se hizo la reforma constitucional al sistema general de participaciones, y eso está en los acuerdos. Compañeros, pareciera, y como en algunas redes lo colocan algunos, creemos no son maestros ni hacen parte muchas veces de la lucha, es decir, el sistema general de participaciones se convierte en un caballito de batalla para buscar los votos. Si no hay sistema general de participaciones, como lo dijimos en algún momento cuando tomamos la decisión de acompañar unánimemente, 9 compañeros, a Gustavo Petro, quien se comprometió con el tema de la reforma del sistema general de participaciones y los demás temas que hoy nos están afectando, como el tema del estatuto único, donde se dignifique al maestro, donde se valide ese certificado de idoneidad que nos lo da el Estado, pero con una regla fiscal se limpia la nalga con él. Hoy, compañeros, tenemos que decir que tiene que ser sí o sí una realidad esa reforma al sistema general. Y es una exigencia que estamos haciendo y que constantemente venimos dando a decirle a FECODE: tiene que salir el documento ya. Tiene que salir el documento del proyecto, la propuesta de estatuto único, porque esta situación que se comienza a gestar sopla a nuestro favor, pero no podemos dejar que pase la nube para ahí sí extender las velas, porque después lloraríamos sobre la leche derramada. Compañeros, hay una fuerza importante. Hacíamos bulla con 5 senadores alternativos y 5 representantes a la Cámara. Hoy son más de 100. Hoy somos más de 100 porque hacemos parte de esa fuerza alternativa. Unido y en alianza con otras organizaciones políticas tradicionales, que es con votos como se van a sacar esos proyectos, y que nos toca sí o sí hacer alianzas para poder sacar adelante esas reformas que se vienen y que se deben dar. En ese orden de ideas, llamamos para que, si bien
Somos una organización que está en el Estado, que hacemos parte del poder hoy, que ingresa o que se posesionó en el Senado y que ahorita el 7 de agosto se posesiona a la cabeza Gustavo Petro como presidente. Debemos estar atentos y listos para la lucha. Nunca nos han regalado nada y posiblemente no lo van a hacer en este momento, pero se darán las condiciones y están las condiciones para generar la discusión, la sensibilización y lograr lo que nos pretendemos. Sí y solo sí lo vamos a lograr si lo hacemos unidos. Sí y solo sí si luchamos todos contra la narrativa de las fuerzas de la ultraderecha que sigue diciendo que los maestros somos la fuerza política, el ala política de la FARC y los grupos al margen de la ley. Contra eso hay que derrotarlo, a eso hay que defenderlo y en este sentido tenemos que unificarlos. Finalmente, en el llamado de unidad, compañeros, tenemos que decir que hoy FECODE atraviesa una situación muy compleja. Hoy FECODE atraviesa una situación compleja. Y es compleja porque se han permitido ciertas acciones en el transcurso en el tiempo. Hoy tenemos un presidente que estatutariamente no puede estar ni siquiera en el Ejecutivo. Y el llamado precisamente es para que FECODE primero asuma la responsabilidad de los 15 ejecutivos que respaldaron a Nelson Alarcón como tesorero en su momento, violando los estatutos. Pero hoy, más que nunca, como representante del magisterio a nivel nacional, no puede haber una persona violando los estatutos. Y el llamado es para que FECODE convoque a ese Congreso Nacional y que sea ese Congreso Nacional el que convoque la fecha de las elecciones de FECODE, que de una vez estaríamos respondiendo al que se dijo en la Asamblea, serían los derechos para la organización, la asociación de los movimientos. La orientación, compañeros, finalmente es estar atentos. La movilización y la lucha no desaparece, tenemos que fortalecerla. Hacemos parte del gobierno, votamos por Petro no por convicción, y si nos van a tomar del pelo, estaremos en las calles haciendo la exigencia de nuestros derechos. Rodear a FECODE como una organización que hoy atraviesa una situación crítica y difícil, pero que es el único camino, es la fuerza la que nos permitirá alcanzar los objetivos que tenemos los maestros de Colombia. ¡Viva la Asociación de Educadores del Meta! ¡Viva! 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 ¡Viva FECODE! ¡Viva! 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 Muchas gracias, compañeros. Bien, compañero Rafael, vicepresidente de nuestra Asociación de Educadores del Meta. ¿Alguien falta por firmar?